Bueno, buenos días a todos. Estamos nuevamente en las charlas de los miércoles de CEMAR. En el día de hoy vamos a presentar una charla que corresponde a análisis de deformación mediante el uso de imágenes de radar, la cual va a estar a cargo de Federico Carballo, Eugenio Wright y Laura Pardo Duró. Los dejo en compañía de Silvia Castro Godoy, quien hará la presentación de los disertantes. Hasta luego. Bueno, buen día para todos. Y bueno, yo voy a presentar entonces a parte del grupo de trabajo de la Dirección de Geomática. Son Eugenia Wright, ella es licenciada en Geografía de la UBA y trabaja desde el año 97 en el CEGEMAR, en el área de sensores remotos y SIG, que ahora cambió de nombre y pasa a ser Geomática. María Laura Pardo Duró, Laura trabaja también hace 20 años en el área de sensores remotos y SIG, y ella, bueno, es estudiante de la licenciatura en gestión ambiental y trabaja desde hace muchos años específicamente en sensores ópticos y desde hace un par de años en sensores del tipo radar. Y por último, Federico Carballo es licenciado en Geología, también egresado de la UBA, y trabaja desde hace 2 años en nuestro grupo de Geomática, en la parte de especializado en radar, aunque también en sensores ópticos, y el grupo particularmente se viene desempeñando en lo que es la deformación, en áreas de volcanes o en áreas de deslizamientos de laderas, utilizando datos de radar como Sentinel, y desde el año pasado, bueno, están trabajando en el proyecto SAOCOM para utilizar este tipo de imágenes, tanto para deformación de volcanes como para otros tipos de deformación. Así que bueno, los dejo acá para que ellos presenten lo que estuvieron trabajando hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, como dijo Silvia, nosotros tres con Federico y Laura estamos trabajando en deformación de volcanes a partir de datos SAR, desde la Dirección de Geomática, particularmente desde el área de sensores remotos, que se ocupa de procesamiento de datos espectrales, principalmente de recursos minerales, identificación de cambios en el paisaje producidos por procesos exógenos o endógenos. En este caso nos estamos abocando a los procesos endógenos. Vamos a hacer una breve introducción de radar, como para que entiendan cuál es la forma de adquisición de los datos y qué parte de esos datos son los que nos sirven a nosotros para hacer los estudios de deformación. El radar es un sensor activo que va a bordo de una plataforma emitiendo pulsos en el rango de las microondas y va recolectando los ecos que vuelven desde la superficie terrestre. Cuando hablemos de radar nos vamos a referir específicamente a SAR, que es un tipo de radar que significa radar de apertura sintética, que al contrario de los primeros radares, logra generar imágenes de una resolución mucho mayor. Las imágenes de radar trabajan en el rango de las microondas, al contrario de los sensores ópticos, que son los que habitualmente tenemos más conocidos, que trabajan en el rango del visible y del infrarrojo cercano, del infrarrojo cercano, medio y térmico del espectro electromagnético. Al trabajar en la porción de las microondas, puede detectar elementos de mayor tamaño, ya que la longitud de onda es desde milímetros, desde 10 milímetros, por ejemplo, hasta metros, 1 metro, 2 metros. Entonces los objetos que va a detectar de la superficie terrestre van a ser muy diferentes que los que se detectan en las imágenes ópticas. ¿Cómo es el funcionamiento del radar? Dijimos que es un sensor activo. Esto significa que no aprovecha la luz del sol, cómo se comporta la reflexión de esa luz solar en la superficie y lo recibe el sensor como los sensores ópticos, sino que emite su propio pulso. Ese pulso de energía, que dijimos que va en el rango de las microondas, llega a la escena y después recibe ese eco que vuelve, que la vamos a llamar energía retrodispersada.
¿Qué mide el sensor SAR a partir de este pulso que emite y ese eco que recibe? Mide la intensidad de la señal y el tiempo de retardo de la señal. Al detectar el tiempo de retardo, le da una idea de la distancia en la que está, entonces puede calcular la altura, por ejemplo. Al calcular la intensidad, nos damos cuenta cómo es esa superficie en la que a la que llegaron todos esos pulsos. La superficie, sabemos que la superficie terrestre no es lisa, sino que es irregular según la zona, entonces el comportamiento de esa señal, si llega a una superficie muy rugosa, la mayor cantidad de los ecos van a volver en distintas direcciones y en una parte van a volver al sensor. Si la superficie es lisa, va a llegar el eco hasta la superficie y va a rebotar en forma de ángulo recto, una reflexión especular, y nada va a volver al sensor. Entonces el píxel de una zona lisa donde llega el pulso del radar, lo vamos a ver en negro, porque nada de esa energía, ningún eco va a volver al sensor. En cambio, si tenemos edificaciones, por ejemplo, embarcaciones, algo que sea muy vertical con respecto a la horizontal sobre donde está, la mayor cantidad de esa energía va a llegar al sensor, porque se produce un rebote que se llama reflector de esquina o de doble rebote. Esos píxeles los vamos a ver bien luminosos, bien claritos. Eso con respecto a la intensidad. Y el tiempo lo vamos a identificar a partir del rango de toma de datos. Vieron que en la imagen anterior y en esta, la toma de datos de radar se hace en forma lateral. Esto es porque como mide el tiempo de regreso de ese eco, de esa forma le da una idea de la ubicación de cada uno de esos elementos en la superficie. Si tomara los datos en forma nadir, todos los ecos volverían a la vez y no se sabría cuál pertenece a cada uno de los objetos de la superficie. Entonces, en forma lateral se puede saber y reconstruir la imagen que va adquiriendo el sensor. Entonces, la respuesta de esos ecos de la superficie terrestre van a depender, por un lado, de la geometría de los objetos donde están llegando esos pulsos, que lo vamos a asociar con la rugosidad de la superficie. Y por otro lado, eso que está escrito, la constante dieléctrica, se refiere a la conductividad de los materiales. Como estamos trabajando con ondas electromagnéticas, la conductividad va a dar una información importante y nos vamos a referir principalmente al contenido de la humedad. Y ahora nos vamos en la próxima diapositiva, les vamos a explicar esto de fase. Las ondas electromagnéticas tienen diferentes características. Por un lado, en general nos referimos a la longitud de onda, que sería la distancia entre cresta y cresta de la onda. También tienen una característica que es la amplitud, la polarización, la frecuencia, y otra que es la fase, que es en la que vamos a hacer hincapié porque es la que nos va a dar la información para trabajar con deformación. ¿Qué es la fase? Es la posición relativa desde que se emite desde el origen de la onda, del pulso que se emitió, y cómo volvió esa onda. A veces vuelve igual que como se emitió, con las crestas en la misma posición y el origen en la misma posición. A veces viene desfasado. A veces las crestas no coinciden y el origen tampoco coincide. Entonces, esa diferencia de fase va a ser lo que a nosotros nos va a dar información para poder calcular la deformación. Una desventaja de trabajar con imágenes de radar es que existe cierta interferencia, que al interactuar estos pulsos en una superficie que es totalmente irregular, algunos pulsos van a llegar con mucha mayor señal que otros, con diferencia de fase, y todo esto va a hacer que se produzca un moteado en las imágenes, que se suele decir que es un efecto como sal y pimienta, pero el nombre que tiene es speckle. Esta interferencia es propia de trabajar con imágenes de radar, por trabajar con ondas, y bueno, después vamos a ver que hay filtrados y cosas para reducir ese speckle, ese moteado, y que podamos identificar bien los elementos de la imagen. Acá tenemos un ejemplo de imagen de radar. Ese nivel 2 de procesamiento quiere decir que esta imagen tiene datos de fase. Las imágenes crudas y las imágenes complejas, que son las que vamos a usar, que se llaman Single Look Complex, tienen datos de intensidad y de fase, que son información de estas ondas que recién les expliqué. Productos de niveles de procesamiento mayores no van a tener información de fase, por eso vamos a necesitar sí o sí que sean imágenes complejas y que tengan esta información. Y ahí pueden ver bien el speckle, que no nos permite identificar demasiado bien los elementos.
Bueno, las imágenes de radar, al contrario de las imágenes ópticas, trabajan en una única banda. Es tan complejo el funcionamiento del radar que se construyen en una única banda que toma una sola porción del espectro electromagnético, en el rango de las microondas. Las que más vamos a usar van a ser la banda X, que tiene 3 centímetros de longitud de onda. Por ejemplo, las imágenes más conocidas y que usamos en este grupo de trabajo son Cosmos Skymed, que son de la Agencia Espacial Italiana. La banda C es otra longitud, otra banda que se usa mucho en radar. La que más estamos utilizando son las imágenes Sentinel de la Agencia Espacial Europea. Y la banda L, de 23 centímetros de longitud de onda, las imágenes AOCOM del satélite de radar argentino trabaja en esa porción espectral de las microondas. Esto tiene mucho que ver en cuanto a la penetración de esas ondas en la vegetación y en el suelo. Cuanto mayor sea la longitud de onda, mayor capacidad de penetrar en la cobertura vegetal y en el suelo van a tener. Entonces, si nosotros queremos hacer algún estudio de suelo, va a ser muy poco probable que elijamos imágenes de Cosmos Skymed, que trabaja en banda X, y que tiene 3 centímetros de longitud de onda. Esto lo que hace es que la información de la superficie, si hay cobertura vegetal, esos pulsos choquen contra la cobertura vegetal y la información que llega al sensor sea de esa cobertura vegetal. En cambio, si queremos tener información de suelo, más bien vamos a elegir algún sensor que tome datos en longitudes de onda más largas, cosa de que la vegetación sea transparente a esa onda. Si una onda tiene, por ejemplo, 23 centímetros, como en el caso de la banda L que usa, en la que trabaja el SAOCOM, la vegetación es más transparente y podemos llegar a obtener información del suelo que si eligiéramos una imagen de Cosmo que trabaja en banda X con 3 centímetros de longitud de onda. Otro factor a tener en cuenta es la órbita en la que fue adquirida la imagen que necesitamos. Las imágenes ópticas en general toman los datos en la órbita descendente cuando están pasando por la cara iluminada por el Sol. A veces se puede tomar alguna en órbita ascendente nocturna para otros estudios, pero en general las que se adquieren son las que son en forma descendente. En radar, como está independizado de la luz solar, porque el mismo radar es el que va mandando los pulsos y recibiendo los ecos, es indistinto elegir, o sea, toma tanto de día como de noche y en órbitas ascendentes y descendentes. Esto lo que nos va a modificar es, por un lado, el ángulo de mirada de la superficie. Según el área que nosotros queremos estudiar, probablemente nos va a convenir elegir o imágenes ascendentes o descendentes para estar seguros de que la cara que queremos mirar es la que nos está mostrando bien la imagen tomada por el sensor SAR. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que normalmente las imágenes están adquiridas con mirada hacia la derecha. Entonces, las adquisiciones que en forma ascendente, en la órbita ascendente, van a estar invertidas norte-sur. Y las que están tomadas en órbitas descendentes van a estar invertidas este-oeste, siempre y cuando tengan mirada hacia la derecha. Ahí les pusimos una imagen de la península de Valdés. Si bien tiene mucho speckle y todavía no está filtrada para reducirlo, van a ver que la península de Valdés está rotada a este-oeste. En vez de estar el mar del lado este, está del lado oeste. A esta imagen todavía no la geocodificamos para georreferenciarla y que quede bien su geometría. Entonces, ¿cómo se mide la topografía a partir de datos de radar? Hay una técnica que se llama interferometría, que se llama INSAR, interferometría de radar de apertura sintética, que permite estimar las alturas de cada uno de los puntos de la imagen, las alturas topográficas. A partir de este cálculo de alturas topográficas, que se acuerdan que yo les había dicho que como mide el tiempo de retardo de la señal, de esa forma mide la distancia en la que está y con eso se puede calcular la altura de cada punto. A partir de este cálculo, de la técnica INSAR, se pueden generar modelos digitales de elevación. Y como les había dicho antes, la fase es la característica de las ondas electromagnéticas que necesitamos para hacer interferometría. Y entonces vamos a llegar ahora a cómo se mide la deformación. La técnica DINSAR, que es interferometría diferencial,
de radar de apertura sintética, es la que nos permite medir deformación. ¿Cómo se hace esto? Necesitamos, igual que en INSAR, dos imágenes tomadas de distinto ángulo de la misma zona, pero en el caso de DINSAR necesitamos que tengan una diferencia en el tiempo. En general se usan antes y después de algún evento, entonces de esa forma se calcula la deformación, haciendo un cálculo entre los modelos digitales de elevación. También usamos la característica de la fase de las ondas electromagnéticas para calcular deformación. Acá le pusimos dos ejemplos de resultados de deformación, de ejemplos de deformación con la técnica DINSAR. En el gráfico de la derecha tenemos un interferograma que es el resultado de la técnica DINSAR a partir de un par de imágenes. Únicamente usamos dos fechas, una imagen que se llama master y una imagen que se llama slave. No lo hicimos nosotros, está tomado de otro trabajo. Lo que se hizo acá fue el interferograma entre un par de imágenes, una del 13 de agosto y otra del 17 de septiembre de 1999, y que abarcó un sismo que hubo en 17 de agosto del 99 en Turquía. Entonces se puede ver la deformación que fue resultante de ese sismo. A la izquierda, en los gráficos de la izquierda, tenemos un volcán que se llama Sierra Negra en las Islas Galápagos, que entró en erupción en octubre del 2005. Esta es otra técnica que se hizo también con interferometría, pero en vez de usar dos imágenes únicamente, en las series de tiempo se usan más de 20, 30 imágenes, se pueden usar cientos de imágenes. Entonces lo que tenemos es un dato más preciso de cómo va siendo esa deformación, porque en vez de tener datos de dos fechas nada más, tenemos de cientos de fechas. Y en el gráfico de arriba se puede ver cómo era la altura de ese volcán, cómo fue desde 2005 en adelante, cómo fue inflándose, fue teniendo un proceso inflacionario y con posterioridad a la erupción hubo un descenso de la altura, un descenso del nivel, y bueno, y se ve perfecto en la fecha del sismo cómo eso se venía inflándose y se hundió nuevamente. Bueno, entonces vamos a resumir un poquito sobre las características de las imágenes SAR. Nos permiten adquirir imágenes de día y de noche porque están independizados de las condiciones de iluminación. Trabajan en el rango de las microondas, que una gran ventaja que tienen las microondas es que por su longitud de onda atraviesan las nubes. Hay sectores de nuestro planeta que están permanentemente cubiertos por nubes casi todo el año, entonces poder tener imágenes de radar de esas zonas es una ventaja muy importante porque con imágenes ópticas sería imposible tener si hay cobertura nubosa. Las microondas, por otro lado, nos dan información complementaria a los sensores ópticos, así que podemos tener mucha mayor cantidad de datos que trabajando solo en el óptico. Las microondas tienen la posibilidad de tomar datos en distintas bandas con distintas longitudes de onda, que eso también se complementa porque a veces se pueden hacer estudios en distintas bandas de SAR como para tener las distintas respuestas. La información de fase que están en las ondas es lo que nos permite hacer la interferometría y calcular la deformación. Y bueno, y hay otra característica de las ondas que no la mencioné, pero está bueno que quede, que es la polarización, que también nos va a dar información diferente según si estamos trabajando con una polarización o con otra. Y bueno, y en cuanto a las desventajas, es información distinta de la que los que venimos del óptico estamos acostumbrados y es un poco más compleja de interpretar y de procesar. Ese moteado o la interferencia speckle complejiza un poco la interpretación de las imágenes, pero bueno, se puede ir resolviendo a partir de diferentes filtros y procesamientos como multilooking. Y bueno, y donde hay topografía suele haber más distorsiones. Bueno, y ahora va a seguir Laura con los análisis de deformación de los volcanes activos que estamos trabajando en el sector. Gracias, sí, tal cual. Yo continúo con este tema de análisis de deformación, que es lo que estamos trabajando y presentamos, luego les voy a mostrar los informes mensualmente. Bueno, nosotros realizamos entonces un monitoreo mensual de INSAR de los volcanes activos. Son 39 volcanes en los cuales trabajamos. 35 lo dividimos por mes, 6 por mes más o menos, uno obviamente quedan 5, son los que están en color verde, los que pueden visualizar, y en color rosita
o rosa más oscuro, esos son los que hacemos todos los meses porque observamos que tienen actividad. Entonces, entre ellos se encuentran Copahue, Peteroa, Laguna del Maule, Domullo. Nuestra metodología de procesamiento es la que se muestra. Nosotros, un poco para complementar lo que dijo Euge, utilizamos dos imágenes, una anterior en el tiempo y una posterior, una master y una slave. Hay que tener ciertas consideraciones al respecto de la metodología. Es una metodología muy interesante para trabajar y hemos probado que es muy buena, pero bueno, tiene ciertas limitaciones, como ser que la zona posee mucha nieve o que posea mucha vegetación. Entonces, esto también perjudica, ¿no?, a la hora de generar un interferograma. También la baseline, como en un gráfico que había mostrado Euge, que es la distancia que se mide en metros entre la pasada de la master y la pasada de la slave. Entonces, esto hay que tener en consideración porque en nuestro caso va a estar entre 70 y 110 como para que se pueda utilizar. Luego vamos a aplicar una corregistración, vamos a aplicar una órbita, vamos a hacer una geocodificación y vamos a generar un interferograma. Lo que vamos a hacer para poder determinar, nosotros no realizamos un interferograma de toda la imagen, sino que seleccionamos parte de ella. Entonces, ante esto vamos a seleccionar distintos bursts, se llama, y subswat de la imagen, y uno de los pasos es justamente, por ejemplo, el top SAR burst, es poder eliminar los bursts que no queden esas franjas y que queden un lindo interferograma. Entonces se le aplica diferentes filtrados, se le hace una corrección del terreno y luego se le exporta a KML o KMZ para poder ser visualizado en el Google Earth Engine. En el Google Earth, perdón. Si todo sale bien y elegimos bien tanto el subswat como el parse como la imagen, podemos obtener un lindo interferograma. Bueno, estos son los resultados positivos que obtuvimos, que es el complejo volcánico Laguna del Maule y el Cerro Domullo. Ambos se pueden observar los fringe en ambas imágenes. Pensemos, el complejo volcánico Laguna del Maule tiene una deformación aproximada de 22 centímetros al año y Cerro Domullo de 5 centímetros al año. Esta es la interpretación de los fringe. Como habíamos dicho, tanto Euge como yo, habíamos tenido en claro que vamos a seleccionar una imagen master, que es anterior en el tiempo, y una imagen esclavo o slave, que es posterior en el tiempo. De esta manera, y de acuerdo a la disposición de los colores en los cuales se presentan los distintos fringe, o sea, si va desde la parte externa de la deformación a la parte interna, vamos a ver que en el caso de que vaya del rojo a azul, vamos a tener una subsidencia o un alejamiento en cuanto al sensor, o en el caso inverso, que va a ser del violeta azulado al rojo, que va a ser un solevamiento, que va a ser un acercamiento al sensor. Esta es la manera que nosotros tenemos para poder determinar si ese volcán claramente tiene cierta deformación y la manera de poder estimar cuál es esa deformación de manera mensual y de manera anual. Siempre realizando una cuenta matemática y contabilizando la cantidad de fringe que posee esa imagen. Estos son los resultados negativos. Como dije, son varios los volcanes que analizamos, y dentro de los resultados claramente tenemos resultados negativos, como ser el Cerro Cóndor, Sierra Nevada, Copahue o Cerro Negro. Estos volcanes no han tenido deformación, o si la tienen, digamos, es propia de la limitación de método, no puede ser observada por esta metodología que utilizamos. Los falsos positivos, nos ha pasado, en este caso en particular, con el volcán Lanín, que hemos utilizado esta metodología de trabajo y nos ha dado fringe, como se pueden observar en esas imágenes, lo cual nos llamó la atención porque no era un volcán que haya tenido deformación anteriormente o en los otros informes que presentamos. Es por eso que realizamos un análisis más exhaustivo y nos dimos cuenta que, bueno, que con mayor detalle, en realidad se trató de un efecto atmosférico que está dentro de las limitaciones de la metodología que utilizamos. Y la complementariedad de datos, esto es importante. Bueno, como dijimos, Euge ya explicó lo que es la metodología DINSAR, que es la que utilizamos para justamente poder generar estos interferogramas,
Además utilizamos Sentinel-2, que las podemos descargar y las obtenemos en realidad del Google Earth Engine, y además, esto es un trabajo claramente complementario, lo realiza Silvia Castro Godoy. Ella en realidad hace un análisis de anomalías de calor de cada uno de los volcanes que analizamos mensualmente y los adjuntamos a los informes que presentamos. Este análisis lo realiza con imágenes ASTER. Y este es un ejemplo de los informes que presentamos mensualmente. Acá solamente podemos observar, bueno, claramente la carátula, la imagen óptica, Sentinel-2, que es la que visualizamos en la segunda hoja, y en la tercera hoja el interferograma. Además de esto, adjuntamos el informe de anomalía que, bueno, que dije que lo realizaba Silvia Castro Godoy. Ahora, si no me equivoco, sí, habla Federico sobre el proyecto en el cual estamos involucrados los tres, que es la misión SAUCOM. Buenas, ¿cómo andan? Gracias. Hace un par de años hubo un anuncio de oportunidad de la Agencia Espacial Argentina, donde se dio la oportunidad a algunos grupos de trabajo de poder empezar a trabajar con información del sensor SAUCOM, que es el que habían lanzado hace un par de años. Bueno, en esta oportunidad decidimos con el grupo de sensores remotos y bueno, hay algunos integrantes de los otros sectores del CGMAR presentar un proyecto en el cual se iba a analizar la factibilidad del uso de productos derivados de imágenes SAR para la detección, estudio y monitoreo de algunos procesos relacionados al riesgo geológico. Ahí está, perdonen. Estos son todos los integrantes del proyecto. El objetivo del proyecto era integrar un poco a los grupos de trabajo con nuestro sector y que tengamos la oportunidad de utilizar las imágenes de SAUCOM que estaban liberando en la CONAE. Estos son todos los integrantes de las distintas delegaciones y sectores del CGMAR. Vamos a describir un poco el proyecto que presentamos. El objetivo general del proyecto entonces era aplicar algunas técnicas SAR para identificar deformación en procesos relacionados con el vulcanismo, con la actividad neotectónica y remoción en masa en distintos sectores de la Argentina. Elegimos para lo que es deformación en volcanes, el cerro volcánico de Laguna del Maule, lo que es la actividad neotectónica, todo lo que son las estructuras neotectónicas del Piedemonte Sur de la Sierra de Ambato, y para lo que es remoción en masa, el área asociada a la localidad del volcán en la quebrada Humahuaca, en Jujuy. Esta es un poco la descripción de la problemática de cada una de las áreas. Se reconoce mucha deformación en el sector sudeste, en la zona de la laguna del Maule, del cerro del volcán, de la laguna del Maule. Nosotros veníamos mensualmente haciendo monitoreo de esta deformación. Hay bastantes trabajos realizados al respecto, no de nuestra autoría, pero era una oportunidad de utilizar imágenes SAUCOM para esta zona, a lo que no se había hecho hasta el momento. Lo mismo para la zona de Sierra de Ambato. Aquí tenemos una serie de fallas que suponemos potenciales fuentes generadoras de eventos sísmicos, y la intención era ver con series de tiempo de imágenes de radar si podíamos observar algún tipo de deformación con imágenes SAUCOM y otros tipos de imágenes SAR. Ahora vamos a ver algunos gráficos al respecto. Y en la zona de la localidad del volcán, que está sujeta a
a procesos de remoción en masa, como flujos rápidos, que son bastante recurrentes en la zona. Así que la idea era identificar de alguna manera, no sé, cicatrices en las cabeceras y parte de las cuencas, medias de las cuencas, y bueno, ver si podríamos anticiparnos de alguna manera o tener control de alguna manera de los sectores potenciales de generar estos flujos de detritos que afectan cada tanto a la región. Bueno, para cada uno de los tipos de procesos geológicos nos establecimos algunos objetivos y productos a obtener. En general, la idea principal era obtener series de tiempo de imágenes de radar de todas las zonas y en particular en algunos sectores, obtener, por ejemplo, en la zona de Maule, modelos de elevación digital, ¿sí? Para en algún futuro poder obtener, generar modelados de lares, pero con mayor precisión a los modelados que tenemos hoy, dado que estamos sujetos a la disponibilidad de DEMS que andan en la red. Después, en la zona de Ambato, la intención era bueno, ver si podíamos obtener algún tipo de imagen, no sé, cercana al evento del 2004 para ver, bueno, deformación posterior a este evento y bueno, también, como les había dicho, alguna serie temporal con imágenes SAR que nos permita identificar zonas con deformación, ¿no? Para poder caracterizar la geometría y la cinemática de las estructuras que podamos decir que están activas. Y finalmente, en la zona de volcán, bueno, teníamos la intención de realizar, además de series temporales SAR de desplazamiento, una técnica muy particular que hace análisis y evaluación de la coherencia para detectar cambios. Es así, cuando uno realiza lo que se llama corregistración, o sea, queremos poner una imagen una imagen SAR de una adquisición sobre la adquisición de otra, debemos ver qué tanto han cambiado los píxeles que componen esa imagen entre un tiempo y el otro. Si ese píxel no ha variado temporalmente, se dice que tenemos una muy buena coherencia. Quiere decir que tenemos un píxel que responde casi similar en ambas pasadas. O sea, hay coherencia, se dice, o sea, no hay cambios entre un momento y el otro. Entonces, una serie de imágenes nos permite ver cómo varía la coherencia a lo largo del tiempo y nos permitiría obtener información de algunos sectores donde la coherencia no se comporta como uno esperaría. O sea, si hay cambios en la coherencia, algo está cambiando en ese sector. Bueno, en el contexto del proyecto, comenzamos a procesar imágenes de los distintos sectores. Como una primera etapa, hemos iniciado con la adquisición de imágenes de dos sensores en particular, el sensor Cosmo SkyMed y el sensor Sentinel-1. El sensor Cosmo SkyMed, como les había dicho Eugenia, es de banda X, o sea que tiene una longitud de onda de 3 centímetros, creo, ahora espero no confundirme, y después tenemos el Sentinel-1, que es un sensor de banda C, con una longitud de onda de 5,6 centímetros. La longitud de onda, entonces, como dijo Eugenia, nos va a permitir observar de alguna manera distintas cosas de la superficie a analizar. Bueno, lo pudimos obtener entonces para la laguna del Maule imágenes de Cosmos
y imágenes Sentinel-1, no así para la zona de Ambato y de la quebrada de Humahuaca. Y procesamos entonces para la zona de Laguna del Maule 19 imágenes Cosmos y 26 imágenes de Sentinel-1. Para la zona de Ambato, 84 imágenes, y para la zona de la quebrada de Humahuaca, 65. En todas las zonas utilizamos imágenes descendentes, porque, bueno, creímos que esta órbita nos permitía observar rasgos que con la otra orientación iban a quedar ocultos por la geometría de la zona de interés. Bueno, y los periodos de los cuales pudimos obtener imágenes para la Laguna del Maule, de las Cosmos, bueno, tenemos de 2013 a 2019, de Sentinel-1 de 2016 a 2020, de Sierra de Ambato 2014 a 2020 y de la quebrada de Humahuaca 2014 a 2018. Lamentablemente estamos sujetos a la disponibilidad de imágenes por la fecha en la que fueron lanzados estos sensores. Entonces, para la Sierra de Ambato nos es muy difícil obtener imágenes anteriores al 2014, lo cual, bueno, es más difícil o sea, no es un periodo de tiempo tan largo como el que nos gustaría y tal vez haya cosas que no podamos ver por esa limitación. Bueno, algunas cosas que nos ha permitido el proyecto, el participar del proyecto, algunas capacitaciones en CONAE, nos ha permitido entonces obtener imágenes de Cosmos que de otra manera no habríamos podido obtener. Bueno, el proyecto ha impulsado que debamos implementar software con el que no contábamos antes. Por ejemplo, comenzamos a utilizar el STAMPS, que es un software, en realidad es un paquete de rutinas que trabajan en MATLAB que nos permiten realizar una técnica de INSAR de series de tiempo que se llama Permanent Scatters, que son difusores permanentes. Lo que hace es que a lo largo de toda una serie de tiempo observemos sectores donde hayan objetos que no cambien en el tiempo y tengan una respuesta muy alta, o sea, una intensidad muy alta de respuesta y que perduren en el tiempo de alguna manera y con algunos cálculos matemáticos, algunos algoritmos que aplicamos, podemos obtener la variación en altura o de desplazamiento de esos difusores a lo largo del tiempo. Bueno, toda esta técnica lo hemos aplicado a las imágenes Sentinel y a las imágenes Cosmos. Y bueno, otra cosa que hemos hecho es realizar un pedido de imágenes Outcome para las 3 zonas a lo largo de 2020 y 2021 y esperamos obtener una buena serie de tiempo de todo este año y el año que viene. Y otra cosa que hemos hecho en paralelo al proyecto es testear esta técnica en otros volcanes que estaban por fuera del proyecto. Y bueno, otra cosa interesante es que hemos podido implementar 3 servidores Linux para el procesamiento de estas imágenes en el sector del CGMAR y, bueno, la instalación de un software nuevo que se llama ARESI. Bueno, un poco la metodología de trabajo para realizar esta técnica de INSAR de series de difusores permanentes. Lo que hacemos es la descarga de las imágenes, procesamos estas imágenes con el software Snap, con unas rutinas de Python unas rutinas de Python que hemos adaptado para nuestro uso y, bueno, el PowerShell, que es la línea de comando de Windows. Aquí está el diagrama de flujo con el que trabajamos en el Snap. Como ya les había dicho Laura, agarramos 2 imágenes, lo que se llama las corregistramos,
y obtenemos las diferencias de fase entre las dos imágenes y de esa manera podemos obtener los interferogramas, que son los que nos muestran los fringes o no, si hay o no alguna deformación ocurrida entre las dos adquisiciones de imágenes. Y luego esta serie de interferogramas, por ejemplo, agarramos 65 imágenes, entonces obtenemos 64 interferogramas, y esto lo exportamos al software, a Stamps, o sea, acomodamos la información para poder procesarla con MATLAB y así obtener las series de tiempo y realizar el análisis de PS, que es lo que nos interesa bueno, estudiar. Como les decía entonces, con Stamps, de alguna manera, perdón, con el procesamiento anterior a Stamps, o sea, la combinación de Snap, Python y PowerShell, obtenemos una serie de interferogramas que, bueno, nos muestran deformación o no entre distintas adquisiciones de las imágenes que obtuvimos. Estos son algunos resultados preliminares para la laguna de Maule. Como verán, tiene una deformación casi constante desde 2016 a 2020. Esto es obtenido con las imágenes de Sentinel-1. Una vez que obtuvimos estos interferogramas, les aplicamos algunos filtros, desenrollamos, esto se llama fase enrollada, desenrollamos su fase y obtenemos lo que se denomina velocidad de desplazamiento en la vista del sensor. Esto quiere decir que podemos obtener el desplazamiento de una superficie con respecto a la geometría de visión del sensor SAR. Quiere decir que no es un valor de deformación vertical absoluto o horizontal absoluto, sino que es una componente de esa deformación. Y acá pueden ver cómo se observa el promedio, digamos, de desplazamiento a lo largo de la serie estudiada en milímetros por año. Esta es la zona de Maule, ahí ven en blanco lo que sería la laguna, y bueno, en degradado, digamos, de azul a rojo, la cantidad de desplazamiento por año. Es un promedio en realidad. Esto quiere decir que, no quiere decir que siempre ha dado, por ejemplo, cerca de la laguna un valor de 138 milímetros, sino que pueden haber valores máximos y mínimos, y cuando hacemos el promedio nos da eso en particular. Y bueno, también obtenemos lo esperado, que es una serie de tiempo de desplazamiento versus las fechas que estamos estudiando, y vemos cómo en este caso en particular tomamos una muestra de la zona azul cercana a la laguna de Maule, donde vemos que hay un desplazamiento constante positivo desde el inicio de la serie hasta el final, claramente. Este tipo de resultados era esperable para la zona, pero bueno, nosotros estábamos alegres que llegamos a algo coherente y no a algo sin sentido. Bueno, en este caso hicimos el mismo estudio, pero para la zona para las imágenes Cosmo. En este caso también tenemos un desplazamiento entre 2013 y 2019 positivo, o sea, una inflación positiva, pero bueno, como es son imágenes con una longitud de onda más chica, bueno, no es, el desplazamiento no se calcula de la misma manera. Bueno, después tenemos estos, como les había dicho, que teníamos fases enrolladas, que eran los interferogramas que veíamos antes. También podemos obtener lo que son las fases desenrolladas. A esto se le puede dar un valor total de desplazamiento. En cada escena podemos obtener un valor de desplazamiento total. Bueno, para la zona de Sierra de Ambato también hicimos el mismo análisis.
Estos son también algunos resultados preliminares, donde las series de tiempo no son tan sencillas de observar. Claramente que cuando vimos la zona del volcán de Maule, teníamos una hinchazón constante, casi lineal, desde el inicio de la serie hasta el final. Y en este caso no, tenemos un serruchado un poco más complejo y bueno, estamos intentando relacionar esta serie y los distintos picos con algunos factores por ahí climatológicos, etcétera. Bueno, lo mismo para la zona de volcán. Estamos entonces estudiando las distintas series que probablemente podamos intentar relacionarlas con eventos de lluvias o eventos, algunos eventos muy particulares y ver si de esta forma vemos algunos detalles en la serie que nos permitan discernir si están relacionados a potenciales generadores de flujos o no. En este caso, bueno, la serie es de 2014 a 2018. Ahí les mostramos cómo se observa la velocidad promedio de desplazamiento en la vista del sensor y, bueno, cómo se ve el promedio de puntos difusores en ese sector. Bueno, también tenemos la capacidad de ver estos mismos resultados en Google Earth. Es una forma más sencilla de ver las series y de identificar algunos rasgos dentro de la superficie, que de la otra manera tal vez escapan por el hecho de que es una zona muy, muy grande, digamos, y bueno, la imagen con la que estamos mirando no nos permite desplazarnos tan sencillo como en el Google Earth. Bueno, lo que podemos decir hasta el momento de este tipo de procesamientos es que tenemos una limitante en este proceso de la combinación de snaps y stamps. Nos requiere mucho tiempo de procesamiento. El recorte del área en general puede traernos errores en la exportación, entonces hay que realizar nuevamente los procesos. Después, tiene un alto requerimiento de espacio de almacenamiento y aún este tipo de procesos, el SNAP, por ejemplo, no puede procesar las imágenes AUCOM del nivel 1, que son las que necesitamos para generar estas series. Y otra cosa que les habíamos dicho es la falta de disponibilidad de imágenes en las fechas de interés del sismo del 2004. Estamos viendo si podemos conseguir algunas de ALOS de esa fecha, pero bueno, no hemos podido aún. Y bueno, como ventaja lo que tiene es que podemos realizar el procesamiento de una gran cantidad de imágenes por vez sin tener que estar presentes a pesar del tiempo. Y bueno, y también el procesamiento de imágenes TopSAR y StreetMap de Sentinel y Cosmos respectivamente. Bueno, les había dicho que habíamos hecho un análisis complementario en otros volcanes que estaban por fuera del proyecto. En este caso hicimos el mismo procesamiento para la zona de Omuyo, Copau y Lanín, con, bueno, series que van desde 2014 a 2020 en general, con imágenes descendentes y ascendentes, y bueno, un promedio de 60 imágenes, y en Lanín un poco menos de imágenes, porque es una zona donde hay mucha presencia de nubosidad, de nieve, perdón, que complica el análisis en general. Bueno, algunos de los resultados preliminares de la zona de Omuyo. Tenemos, bueno, los interferogramas de fase, como verán, se pueden ver en particular cada uno y analizar qué respuesta nos están dando. Como verán, entonces, en este caso, tenemos una serie de tiempo del Omuyo. También tenemos el gráfico a la izquierda de la velocidad de desplazamiento en la línea de la vista del sector, y que a la derecha vemos cómo hay una inflación también en el periodo estudiado, casi lineal, que bueno, es algo que también estábamos esperando, digamos. Bueno, también hicimos el mismo análisis con el Lanín,
Acá tenemos los interferogramas, y lo que podemos ver en los interferogramas es que hay muchos interferogramas que están afectados por factores atmosféricos que nos dan una falsa percepción de desplazamiento, que al realizar el análisis, al llegar al análisis final, se elimina este efecto atmosférico, dado que no persevera en el tiempo, y bueno, nos da que en realidad tiene muy poco, no tiene deformación este volcán, o no es una deformación que haya que tener en consideración. Y bueno, lo mismo para EcoPower, que nos ha dado, en este periodo analizado, no nos ha dado tampoco deformación. Y bueno, en vista de que tenemos estos impedimentos con snaps y stamps de almacenamiento y tiempo, hemos incursionado con el ICI, que es un software hoy de código abierto, que trabaja en base a Python, y que, bueno, nos ha permitido, ya hemos obtenido los primeros resultados, y nos ha permitido reducir, o creemos y tenemos la esperanza de que reduzca el tiempo de procesamiento de las series y la cantidad de almacenamiento que requiere este tipo de procesamiento. Acá vemos uno de los resultados de las pruebas que estuvimos realizando, un interferograma de la zona de Maule también, entre 2016 y 2020, y podemos ver que han dado unos resultados muy bonitos. En este caso vemos una imagen que no está geocodificada, por eso ven que tenemos la laguna invertida, la laguna Fría y la laguna del Maule invertida, y la gran colada que está en general hacia el sudoeste está hacia el sudeste. Acá tenemos la misma imagen, pero geocodificada, ¿no? Para que nos demos una idea. Así que bueno, en base a esto pensamos que vamos a poder empezar a migrar todos los resultados que tenemos al ICI para, bueno, poder reducir un poco el espacio que utilizamos y bueno, trabajar mucho más eficientemente y poder aplicar este tipo de procesos al análisis mensual que hacemos para el monitoreo de los distintos volcanes. Bueno, entonces, en conclusión, podemos decir que hemos logrado bastantes avances en estos últimos 2 años. Hemos logrado el seguimiento de los 39 volcanes activos de la Argentina, con informes mensuales en el cual, bueno, tenemos una idea de deformación y anomalías térmicas de los distintos volcanes, lo cual no se había realizado, tenemos entendido hasta el momento, y al menos lo hemos hecho una vez para cada volcán. Creo que vamos ya casi por la segunda o tercera tanda. Estos informes son un insumo, creemos, de gran valor para el Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica. Hemos logrado la implementación de diferentes técnicas SAR y software para el análisis de distintos tipos de deformación en SGMAR. Implementamos, gracias a la ayuda, vamos a darle mérito a Germán, pobre que lo volvimos loco, con la implementación de 3 servidores Linux para el procesamiento de estos datos. Hemos tenido, por suerte, la participación en un proyecto interinstitucional, como es el AO-SAUCOM, con la gente de CONAE, y en base a esto se ha precipitado también un convenio marco con CONAE que nos permite adquirir imágenes ante cualquier eventualidad de forma mucho más simple y sencilla para el estudio, cualquier estudio que requiramos. Y bueno, nos impusimos entonces como trabajos a futuros en el marco del AO-SAUCOM, la implementación entonces del ICI en combinación con otro software que es el Giant, para aplicación, además de la técnica de difusores permanentes que estamos realizando. Utilizar otra técnica que es el SBAS, que bueno, tiene en consideración otra información, no, la misma información, pero otros requerimientos
para las series de tiempo. Nos debemos la realización del análisis de series de tiempo de coherencia para detección de cambios en el área de volcán. También debemos realizar los modelos digitales de elevación. Bueno, tenemos, cuando se pueda, realizar el procesamiento de imágenes AUCOM de las 3 áreas piloto, y lo mismo el procesamiento de las imágenes ALOS de Ambato. Y bueno, ahora lo que estamos procesando son imágenes Sentinel-1 para las zonas del lago Saucón, del Maule, del Volcán y de Ambato, pero las realizaremos con el ICI y vamos a hacer las órbitas ascendentes que no habíamos realizado, y en total utilizaremos más o menos 150 para Maule, 102 imágenes para Volcán y 125 para Ambato. Y más allá del lago Saucón, se está en realidad realizando una compilación de estos informes de los volcanes para una futura contribución técnica. Teníamos pensado realizar un proyecto de monitoreo de diques de cola con esta técnica SAR de series de tiempo, y bueno, vamos a aplicar esta técnica con los software de ICI y Giant para el análisis de los volcanes mensuales, que bueno, es algo que utilizando este nuevo software va a acelerar un poco el proceso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Hay una pregunta de Roberto Cravero que dice si se podría aclarar el margen de error que tienen los interferogramas. Y después, con distintos satélites, ¿los resultados son similares? Justamente cuando estabas hablando vos, Federico. No sé si... Sí, el margen de error se puede estimar. En realidad uno está obteniendo una componente resultante entre la vertical y la horizontal. Hay técnicas para dividir entre el desplazamiento vertical y horizontal, pero bueno, siempre se utilizan, no sé, datos de GPS para poder precisar exactamente con qué nivel de error uno está midiendo esa deformación. Pero realmente exactamente no te sé decir qué error tienen ahora, pero depende de cada uno de los volcanes y de cada una de las series y la cantidad de datos que tomes. Y después la otra pregunta era... si con distintos satélites los resultados son similares. Sí, los resultados sí son similares. Son similares. Lo que hay que considerar es si tenés algún tipo de vegetación o algo, que ahí sí cambiaría absolutamente todo el resultado. Tal vez con vegetación en una zona no puedas obtener ningún tipo de resultado, y con otro sensor en la misma zona con vegetación sí puedas obtener resultados. Pero sí, uno esperaría que den siempre lo mismo. No lo mismo, sino similar, que no es lo mismo, ¿no? Una cosa importante también es la disponibilidad de imágenes de las fechas que uno desea analizar, porque a veces de un sensor se cuentan desde una determinada fecha, de otro imágenes anteriores, entonces, pero sí, si comparamos fechas similares, periodos similares, sí son similares. Bien. Después Roberto Cravero también dice que en el Maule los chilenos están haciendo geodesia. Sería importante vincular estos datos con los geodésicos. Un comentario. Sí, es importantísimo tener datos geodésicos. Sí, es muy importante. De hecho, un paso posterior a este tipo de análisis en serie de tiempo es el modelado de la fuente de formación. Y es muy necesario tener esa información geodésica para poder obtener un buen resultado del modelado. Así que sí, claramente tiene razón.
Después Mario Rosas, bueno, excelente exposición y herramientas. Y comenta, existe un depósito de avalanchas de roca que constituye el dique natural de la laguna Atuel, en Mendoza. Está apoyado sobre depósitos de yeso que están siendo afectados por disolución y subsidencia. A 8 kilómetros aguas abajo se ha planificado el portal del túnel internacional Paso Las Leñas. Ese depósito está en condiciones inestables y sería interesante saber si es posible aplicar esta metodología para determinar la dinámica del depósito, ya que implica un riesgo geológico importante por su potencial colapso y generación de un flujo de características catastróficas. Sí. Gracias. Sí, se puede. Habría entonces que ponernos a buscar las imágenes y aplicar la técnica, pero si el desplazamiento es casi constante o no es, o sea, si hay un desplazamiento mínimo de la superficie, sí se puede detectar, así que sí, es aplicable a ese sector. Lo que no es útil en realidad es para algún tipo de proceso que se produzca de forma espontánea, digamos. Espontánea digo no sé, de un momento al otro se acelere y bueno, y caiga. Si tiene algún movimiento lento constante anterior o hay algún movimiento que se pueda percibir en milímetros, es suficiente para aplicar la técnica. Ok, bueno. Eli Rovere, bueno, también dice excelente presentación y pregunta a Eugenia. ¿Hasta qué detalle y con qué periodicidad, días, semanas, pueden trabajar en caso pueden determinar el domullo o el copahue? A Laura, ¿hay respuesta de señal sobre la nieve para determinar desplazamientos? Y después el SO2 enmascara la señal en el caso del copahue. Bueno, son muchas preguntas que pone Eli. Y a Federico, información de imágenes térmicas, informes de peligrosidad volcánica del copahue en la Dirección de Geología Aplicada y Peligrosidad. Muchas gracias. Si quieren, voy leyendo por una. A Eugenia. ¿Y hasta qué detalle y con qué periodo se puede trabajar en casos como el domullo o el copahue? El tema, bueno, por un lado contamos con la disponibilidad de imágenes, depende del sensor que se trabaje, hay imágenes que tenemos cada 16 días, hay imágenes que son por encargo, entonces se cuentan con menos disponibilidad si es que nadie nunca pidió y hay que encargarlas. El tema es que o sea, si nosotros generamos un interferograma para identificar deformación de fechas, por ejemplo, de un mes de diferencia una con otra, es muy posible, salvo que haya una deformación muy importante, es muy posible que no se pueda detectar por la limitante del método. Para poder identificar deformación, la menor deformación identificable con este método son en el caso de trabajar con imágenes Sentinel, ¿no? Que tiene 5,6 centímetros de longitud de onda, la mínima deformación que se puede identificar es la mitad de longitud de onda, 2,8 centímetros. Si está habiendo deformación entre las dos fechas que se está analizando con un interferograma, pero esa deformación es menor a 2,8 centímetros con imágenes Sentinel, no la vamos a poder identificar. Sí. Pero la Por serie eso de tiempo depende sí mucho. te lo permite. En la serie de tiempo que usamos muchas más imágenes, muchas más fechas, ahí lo vamos a detectar, pero no si elegimos hacer un interferograma con dos fechas, esas fechas son muy próximas y la deformación es menor a 2,8 centímetros. Esto en el caso de Sentinel. Si trabajamos con Cosmo, la deformación mínima que se va a identificar será 1,5 centímetros. Ok, gracias. Bueno, a Laura, para Laura, si hay respuesta de señal sobre la nieve para determinar desplazamientos. No, lo dije en la presentación que lamentablemente es una de las limitantes que tenemos, tanto la vegetación como la nieve nos impide observar
deformación en el caso de que exista, ¿no? Claro, y la otra era si el dióxido de azufre enmascara la señal en el caso del Copahue. No. No, No. bien. Y una cosa, un detalle tal vez, que para ver deformación de nieve, por ejemplo, algún flujo, no sé, vemos un glaciar y queremos ver cómo se mueve el glaciar, se pueden utilizar estas imágenes Sentinel, pero es otra técnica la que hay que utilizar. bien. Cualquier cosa que nos quiera consultar, le decimos. Bien. Pero con esta técnica no. Bien. Federico, también para vos, la información de imágenes térmicas, informes de peligrosidad volcánica del Copahue en la Dirección de Geología Ambiental y Peligro Geológico. No sé qué quiere decir, si están los informes. Mira, los que tienen contacto en realidad con bueno, no sé, con la gente de otros observatorios, y eso es la gente del observatorio del CEGEMAR. Nosotros pasamos la información y ellos la utilizan de ese modo. No sé a qué viene la pregunta o si es un comentario, no sabría. Bien. Bueno, pues Patricia Zuruoga felicita y quisiera saber si han observado deformación en barrancas del complejo volcánico del Maule o solamente en la zona de nieblas, ya detectada en trabajos previos. La pregunta es porque se han reportado anomalías gravimétricas asociadas a emplazamiento de magma en niveles someros. Hay que prestar atención a barrancas, dice. Bueno, No sé si sí. ¿Quién está hablando? Graciela, si querés que te lea de nuevo la pregunta. Tenemos que analizar bien cada sector, pero no lo vimos con detalle toda la zona, nos tenemos que poner a analizar eso. Nos pusimos más con Ambato y con Volcán por ahora. No, igual está muy buena la información como para poder estudiarla más en detalle, ¿no? Sí. Que Patricia y cuando hagamos el análisis con imágenes ascendentes, porque hasta ahora lo de Maule, todo lo que estuvimos trabajando de series de tiempos es con imágenes descendentes. Cuando vamos con ascendentes también vamos a dar de prestar atención ahí, a toda esa zona, a ver cómo es el comportamiento. Sí. Bien, preguntan qué costo, Roberto Cravero, qué costo tiene la adquisición de las imágenes. Sentinel-1 es gratuita la adquisición de imágenes, es gratuita la descarga de las imágenes. Y en cuanto a las imágenes SAOCOM, no sabemos qué costo va a tener. Nosotros que tenemos convenio, para nosotros por ahora es gratuita. Y las imágenes, no sé, por ejemplo, Cosmo, Terrazar X, Alos Pulsar 2, etcétera, son pagas y valen bastante.